Colegamento, preguntarse en cada acción que cumplimos, ¿estoy evangelizando? Desde hace algunos años se ha lanzado en nuestra Iglesia Católica y también fuera de ella en las otras iglesias un imperativo insistente que expresa una exigencia imprescindible. Es urgente evangelizar, o mejor, reevangelizar. Ello nace de la amarga constatación que Europa, pero no solo ella, ha sido invadida por la secularización, por el materialismo. Los principios evangélicos siempre vienen menos considerados, menos seguidos. La vida cristiana a menudo se ignora, se abandona. Y también a Cristo hoy, como ha dicho un religioso poeta, no lo compran muchos corazones ni por 30 denarios. Parece de verdad que todo tenga que empezar desde el principio. ¿Cómo nos sentimos nosotros, miembros del movimiento de los focolares, frente a este vastísimo problema? ¿Cómo ser auténticos hijos de la Iglesia hoy, cuando ella implora que nos encaminemos todos en la línea de una nueva evangelización? ¿Debemos cambiar algo? ¿Debemos añadir algo? ¿Debemos asumir nuevas responsabilidades? Para responder bien a esta exigencia, tenemos que volver a nuestra historia y ver lo que Dios nos ha pedido justamente en este siglo tan descristianizado. Recuerden los primeros tiempos. Él no permitió que tuviésemos en la mano otra cosa que el pequeño libro del Evangelio. Por una gracia especial del Espíritu Santo, comprendimos palabras fundamentales de ese libro de manera completamente nueva. Y lo que estaba escrito nos atrajo de tal manera que pensábamos que la regla del movimiento que estaban haciendo no debía ser otra que el Evangelio. Además, en el Evangelio encontrábamos todo. En él confluía el Antiguo Testamento. En él estaba contenida la ley de la vida, la misma ley de la vida de la Trinidad que Jesús había participado a los hombres. En el Evangelio se volvía a ver surgir del corazón de Cristo la Iglesia, su jerarquía, y se veía iluminado por la promesa del Espíritu Santo que Él hizo a los apóstoles el pleno sentido de su magisterio. Del Evangelio, las aplicaciones y las explicaciones de los otros libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el movimiento había encontrado vivir el Evangelio, difundir el Evangelio, era su vocación. Pero pensemos un poco, ¿no es esta auténtica evangelización? Más aún, nueva evangelización en más de un sentido. Después, se sabe, han surgido del Evangelio algunos puntos que han dado origen a nuestra espiritualidad evangélica. Pero hay que entenderlos, interpretarlos en el contexto de todo el Evangelio y de todo lo que está ligado al Evangelio. Sería míseramente reductivo, un grave error, verlo de otra manera. Sí, porque el Evangelio es como una gran red. Nosotros la alzamos con las manos, injertándonos en sus 12 anillos, los puntos de nuestra espiritualidad. Pero levantamos la red completa. Por eso podemos decir que nuestra espiritualidad sin duda apoya sobre los 12 puntos subrayados por el Espíritu en el Evangelio, pero también nuestra espiritualidad es el Evangelio. Y todo ha sucedido, yo pienso, para que cuando la Iglesia hubiese sentido la urgencia de una reevangelización y la hubiese emprendido de muchos modos, el Espíritu Santo hubiera suscitado fuerzas, y entre estas la nuestra, en grado de actuarla. Queridísimos,
¿Cómo responder entonces a la pregunta ¿qué debemos hacer? ¿Cómo injertarnos en esta nueva evangelización? Debemos responder siendo mayormente conscientes de lo que Dios nos ha donado y viviéndolo con mayor plenitud. Dios no nos ha pedido como primera cosa construir leprosarios, orfanatos, escuelas y otras obras de bien. Esto también lo tenemos, pero viene después. Dios nos ha puesto en la mano el Evangelio, nos ha dado una nueva luz sobre el Evangelio, un modo de ver y de comprender el Evangelio adapto justamente a estos tiempos. Nuestro primer deber es donar este Evangelio a los demás, anunciarlo, difundirlo. Ay de mí si no evangelizara, decía San Pablo, porque era apóstol. Ay de nosotros si no evangelizamos, tenemos que repetir nosotros, pequeños apóstoles. ¿Y cómo? Con la vida y con la palabra. Ciertamente, no es que evangelizamos solo cuando distribuimos la palabra de vida. Lo hacemos siempre que vivimos nuestro ideal. Superamos los dolores yendo, como decimos, más allá de la llaga. Evangelizamos. Los hermanos no son insensibles al resucitado que vive en nosotros. Establecemos la presencia de Jesús entre nosotros para realizar la unidad. Evangelizamos. De hecho, el mundo cree. Hablamos, escribimos, dialogamos, participamos activamente en Mariápolis, congresos, jornadas, escuelas, encuentros, grupos. Cultivamos nuestro racimo, evangelizamos. Trabajamos con nuestro espíritu en las estructuras de la Iglesia, evangelizamos. Y entonces no tenemos sino que ir adelante con nuestra vida ideal. Quizá tengamos que subrayar el hablar, después que hemos vivido, se entiende, pero hablar. En los primeros tiempos se hablaba más. La fe llega a las personas porque han oído la palabra de Dios, hablar. Y si es difícil hablar porque, por decir así, hay quien es alérgico a los movimientos, hablemos de sus principios solamente, cómo hay que hacer para amar, para afrontar el dolor, cómo hay que ver a la Iglesia, al Papa, cómo debemos ser honestos, puros, desapegados. Hoy, además, todos hablan. Hay más libertad que antes. Hay respeto de las ideas de los demás porque hay tolerancia. Aprovechémonos de esto y hablemos también nosotros. Además, ahora que asistimos, por ejemplo, en Europa a sucesos excepcionales como la caída de las barreras y muchos del este, privados de nociones religiosas, vienen al oeste, urge doblemente evangelizar. No podemos permitir que encuentren aquí solo el consumismo y otros males. Deben encontrar la Iglesia viva, a cristianos auténticos. Por lo tanto, hay muchísimo por hacer.